Bien, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo conformado por los estudiantes Joyce Falcones, Cari Guadalupe, Anel Nimbriotis, Josh Solano y mi persona, Lorena Arias. Nosotros vamos a hablar acerca del tema de investigación, de estadística y conceptos generales. Bien. Yo en general hablaré sobre lo que es estadística y todos los conceptos. Pues bien, la estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de probabilidad. En lo que compete a matemática, la estadística forma parte de las ciencias formales deductivas que contienen su propio conocimiento dinámico con un continuo desarrollo gracias al método científico formal. Esta estadística, a su vez, funciona para recolectar datos, analizarlos, estudiarlos y posterior a ello poder realizar comparaciones y poder ver el análisis de cómo éste ha ido variando de un fenómeno en particular. Se emplea también para estudiar una población o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular. De tal manera que o podamos llegar a una solución o podamos ver la varianza que ha tenido en un determinado tiempo. La estadística, a su vez, se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Pues bien, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta y analiza los conjuntos de datos. Esta estadística, por lo general, es la que nos quiere facilitar la interpretación de información mediante gráficos o mediante alguna herramienta que nos facilite. La cuestión es que lo que más busca la estadística descriptiva es que pueda ser interpretada de una manera sencilla. Por lo general, la información proporcionada por la estadística descriptiva puede ser transmitida con facilidad y eficacia mediante una variedad de herramientas gráficas, como pueden ser gráficos de tendencia, que consiste en un trazo de una característica de interés sobre un periodo, para observar su comportamiento en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de gráfico de tendencia, puesto que existen varios, que es el gráfico de barras. Aquí, por ejemplo, en el rango X, que es este rango, el rango X, ubicamos el rango de edad y mientras que en el eje Y ubicamos el número de habitantes. De tal manera que podemos dibujar barras uniendo la información de ambas variables y podemos comparar estos datos para así poder interpretarlos de una mejor manera, ¿no? Bien, aquí tenemos otro tipo de gráfico que también es una herramienta para este tipo de estadística, de la estadística descriptiva, que es el gráfico de dispersión, que ayuda al análisis de la relación entre dos variables, representando gráficamente sobre el eje X y el correspondiente valor de la otra sobre el eje Y. Se van a clasificar las variables en las ejes Y y en las ejes X, de tal manera que yo pueda realizar mi dispersión o mi varianza. Este ejemplo es un ejemplo para el control de calidad de un determinado producto. Ahí se utiliza por lo general el gráfico de dispersión. El histograma, que es el que describe la distribución de los valores de una característica de interés. Aquí se utiliza en este histograma un gráfico de barras y un polígono de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia absoluta, que se ubica en el eje de las Y las edades, que se ubicarán en el eje de las X. Aquí en la estadística descriptiva también tendemos a determinar cierta tendencia central de una variable, lo que puede ser el promedio o media aritmética, la mediana o la moda. También podemos determinar la variable de una variable, que sería la desviación estándar, la varianza y los rangos. Y también determinar cómo es la distribución de una variable con el histograma de frecuencias que acabo de mostrar hace un momento y la distribución normal. Ejemplo de estadística descriptiva, ejemplo 1, tenemos un conjunto de datos con respecto a 27 alumnos que presentan síntomas de anorexia. Aquí estos datos que nos dan los vamos a registrar en una tabla, ubicamos todos los datos de los 27 estudiantes y procedemos a resumir esta información.
Eso es lo que nos permite la estadística descriptiva, poder resumir, poder interpretar. De tal manera que resumimos la información y ubicamos todos los síntomas que nos describieron los alumnos y ubicamos el número de alumnos que tienen esos síntomas. Por ejemplo, dieta severa, ¿cuántos alumnos tienen este síntoma? Tienen 9 alumnos. ¿Y cuánto representa esos alumnos en porcentaje? Representa el 33.3% de porcentaje que poseen estos síntomas. Asimismo, con los demás síntomas procedemos a realizar a contar cuántas personas dijeron que tienen estos síntomas y a ver cuánto representa este número de alumnos, ¿no? Cabe recalcar que su total debe ser 27, porque son 27 alumnos los que yo entrevisté y el 100% que corresponde. También podemos construir a partir de estos datos, construimos un gráfico para que se represente toda la información que yo estoy analizando, de tal manera que en el eje de las Y iría el porcentaje, que es de los alumnos, y en el eje de las X los síntomas que poseen cada uno de ellos. Pues bien, ahora pasamos con lo que es estadística inferencial, que su papel es interpretar y hacer proyecciones y comparaciones. ¿Qué quiero decir? La estadística más que todo es la que se encarga como que de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de un conjunto. Su papel, como dije hace un momento, es interpretar, es hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial usualmente emplea mecanismos que le permiten llevar a cabo pruebas paramétricas y no paramétricas, pruebas de hipótesis o de estimación puntual. El método, por lo general, siempre para realizar una estadística inferencial, nosotros tendemos a hacernos el siguiente tipo de preguntas. ¿Cuál sería la media de esta población respecto a tal característica? ¿Se aparecen estas dos poblaciones? ¿Hay alguna relación entre ellas? En el planteamiento se definen con precisión la población, la característica a estudiar y las variables. Aquí tenemos ejemplos. El ejemplo se utiliza la estadística inferencial en el análisis del mercado. Las personas a menudo son las que contratan otras empresas especializadas en marketing para que analicen sus nichos de mercadeo a través de diversas herramientas estadísticas y diferenciales, como encuestas y focus groups, a partir de las cuales se pueden deducir, porque se trata de deducción en la estadística inferencial, qué productos prefiere la gente y en qué contexto. Aquí tenemos ya ejemplos más precisos, como es una encuesta desarrollada en marzo de 2006, dice que el rating de radio en la capital está encabezado por FM XYZ con un 10%, con un 10.5% seguido por FM ABC con 9.18%. Esta es un ejemplo de estadística inferencial, puesto que estoy deduciendo los porcentajes de personas que escuchan este tipo de radio. Otro elemento que también existe en la estadística es la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra no es otra cosa que el extracto de una población, que se extrae una muestra representativa para que se pueda analizar sin perder por ello información relevante. Cuando una población es muy grande, por lo general se extrae una muestra representativa de ella para que sea mucho más fácil estudiarla. Eso es más que todo para lo que funcionaría la muestra, como para hacer un estudio mucho mejor y sería mucho más sencillo hacer. En fórmulas tenemos tipos de muestreo, aleatorio, que es simple, sistemático, estratificado, conglomerado, el no aleatorio, con reposición y sin reposición. Un ejemplo de muestra para que sea mucho mejor entender este aspecto es un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la Universidad UNAM prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello realizamos una encuesta a 120 profesores de la UNAM elegidos de forma aleatoria y identificamos la población de muestra e individuos. ¿Cuál sería la población? El conjunto de todos los profesores del UNAM, ¿verdad? Esa sería mi población general. ¿Cuál sería mi muestra? Los 120 profesores del UNAM que yo hice la entrevista y la encuesta. ¿Y cuál sería el individuo? Cada uno de los profesores del UNAM. Así como lo muestro en el siguiente gráfico. Este de aquí, la población serían los profesores del UNAM y la muestra nada más los 120 profesores que yo escogí al azar para realizar la encuesta. La población tiene un significado mucho más amplio que el cotidiano. Una población se asocia a la cantidad de habitantes de un país o de una ciudad. Ejemplo de poblaciones tenemos las moléculas de aire dentro de un recipiente sellado, la totalidad de estrellas de la Vía Láctea y las aves que pueblan un bosque.
Se pueden a su vez clasificar las poblaciones por extensión, que son poblaciones finitas y poblaciones infinitas. ¿Cuáles serían las poblaciones finitas? Son aquellas que se puede dar un número a la población, podemos dar una cifra, como por ejemplo la cantidad de canicas de una caja. Eso es un ejemplo de finitas. De infinitas es aquellas que no podemos determinar un número de población. Podemos, o sea, es un número, es la población infinita es aquella donde al hacer la muestra podemos sacar un número infinito de muestras. Entonces, cuando cuando se puede sacar un número infinito de muestras de una población, se denomina a esta población infinita. Un ejemplo, vamos a hacer, para el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Entonces, debido a esto, con esto vamos a determinar la población, la muestra e individuos. En este caso, ¿la población cuál sería? Sería la población total electoral del país, es decir, los peruanos que tienen derecho a voto. Esa sería mi población. ¿Y qué tipo de población es esta? Es un tipo de población finita, porque ya me está dando cuál sería la muestra cuál sería las 3.500 personas que forman parte de la población. Esas 3.500 personas son mi muestra que yo voy a realizar. ¿Y cuál sería el individuo? Sería cada uno de los peruanos con derecho al voto. Gracias. Soy Joy Falcones del B6 y mi tema a continuación es la variable estadística. Esta misma es una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan por poder medirse. Las variables estadísticas son las que adquieren un valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis, de una teoría o en este caso sería de un ejercicio, como es el que les vengo a mostrar a continuación. Existen diferentes variedades de tablas estadísticas, pero en este caso es la más común, en donde queremos averiguar cuál fue la temperatura más alta que obtuvo el mes de abril. En este caso sería la barra más alta que está aquí, es la mayor. A esto se le denomina constructos hipotéticos. La siguiente variable es la estadística cualitativa, que se caracteriza por ser un tipo de variable que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona, sin usar números. De esta manera, las variables cualitativas permiten expresar una característica, atributo, cualidad o categoría no numérica. Ejemplos de variables cualitativas. En este caso enseñaré un diagrama circular que, como dije anteriormente, no se necesitan emplear datos numéricos porque más bien se emplean teorías, preguntas hacia los encuestados, como por ejemplo que pregunté en qué estado civil se encuentran las personas, puede ser soltero, casado, viudo. La tercera variable es la estadística cualitativa nominal, variable que no es representada por números ni tiene algún tipo de orden y por lo tanto es matemáticamente menos precisa. Son un tipo de variables que, como su nombre lo indica, expresan distintas cualidades, características e inclusive modalidades. Cada modalidad que representa se denomina atributo o categorías y la medición consiste en una calificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando solo pueden tomar dos valores posibles, como sí o no. Claros ejemplos de variables cualitativa nominal puede ser cuando encuestan preguntando la nacionalidad de las personas, ya sea argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, peruanos. Inclusive pueden preguntar colores favoritos de las personas, sean colores blancos, amarillos, azules, negros, naranjas. Cuarto tema es la variable estadística cualitativa, pero esta vez ordinal. Es cuando dicha variable puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesariamente que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Es decir, una variable ordinal es una variable que de ley tiene que ser ordenada. Un ejemplo es cuando se necesita saber la posición en el ranking de tenistas profesionales, que siempre tienen que tener un primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, etc. Se establece un orden de acuerdo con los resultados del torneo jugados y se enumera, pero este número solo indica una posición, no es una medición. Aquí vemos un claro ejemplo de unas variables cualitativas ordinales. Mi último tema de esta exposición es la variable estadística cuantitativa, que son las estadísticas que otorgan un resultado o un valor numérico. Por ejemplo, se puede preguntar el peso de las personas, la altura de las personas o la cantidad de miembros que existe en una familia. Estas son variables cuantitativas. Características de las variables cuantitativas son que expresan sus valores numéricos, son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas,
utilizan gráficos llamados diagramas integrales o diagramas diferenciales. Características de las variables cuantitativas. Una de las principales pueden ser que expresan valores con números. Son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas. Utilizan gráficos llamados diagramas integrales y diagramas diferenciales para mostrar la frecuencia relativa de las variables, y también pueden servir de diagramas de barra para otorgar cifras y un resultado obtenido, como por ejemplo el que voy a mostrar a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Gary Guadalupe y mi tema a exponer son las tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia. Se define a las tablas de frecuencia como la tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Existen 4 tipos de frecuencia, que es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Empezamos con frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta de un valor? Es el número de veces que éste se encuentra en el conjunto. También la podemos definir como la suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto debe ser el número total de sujetos. Y tenemos la fórmula que sería la suma de la frecuencia absoluta es igual a la suma de los valores que se repiten, dando como resultado el total de los sujetos. Y aquí podemos observar un ejemplo que tenemos del 1 hasta el número 8 y dando como frecuencia el 1 7 veces, el 2 19, el 3 25, el 4 12, 5 23, el 6 15, el 7 8 y el 8 16, dando un total de 125. Como segundo tenemos frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a x. Y tendríamos como la fórmula frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de la frecuencia absoluta, como por ejemplo 7 que le ponemos de primero más 19 que da 26. 26 más 25 que da 51 y así sucesivamente. Llegando a que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta. Como tercero tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos. Las frecuencias relativas son valores entre 0 y 1. 0 menor a la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta menor o igual a 1. Si se multiplica la frecuencia relativa por 100, se obtiene también el porcentaje. Y tendríamos como la fórmula, la frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre número total de elementos. Como ejemplo tenemos frecuencia absoluta 7, 19, 25, 12, 23, 15, 8 y 16. Todos estos números le debemos dividir para 125, que es el total de elementos, y nos da como resultado 0,06, 0,15, 0,20, 0,10, 0,18, 0,12, 0,06, 0,3 y nos da la frecuencia relativa. La suma de la frecuencia relativa debe quedar 1. Y como último tenemos la frecuencia relativa acumulada. Definimos la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia absoluta acumulada dividida por el número total de sujetos. La fórmula sería frecuencia relativa acumulada es igual a frecuencia absoluta acumulada dividida por el número total de sujetos. Como ejemplo tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es 7, 26, 51, 63, 86, 101, 109
y 125. Todos estos números le dividiremos para el número total de sujetos, que es 125, y tendremos como resultado 0,06, 0,21, 0,41, 0,50, 0,69, 0,81, 0,87, 1, y la suma de todos estos debe darnos 1, que sería el equivalente a la frecuencia relativa. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Dimbriotes y yo les voy a hablar sobre los números de intervalos para datos no agrupados. Las medidas de tendencia central para datos no agrupados son tres: media aritmética, mediana y moda. La media aritmética es una medida de tendencia central usualmente llamada promedio. Se define como la división de la suma de todos los valores entre el número de datos. La media aritmética de un conjunto de n se denota como x o x barra y se define por x igual x1, x2 o la cantidad de números que se encuentren en el ejercicio. Aquí, un ejemplo. Medidas de tendencia central para datos no agrupadas. La media. Ejemplo, tenemos los siguientes números: 19, 80, 21, 74 y 66. La media se calcula, como dijimos antes, x igual la cantidad de números que están, 19, 80, 21, 74 más 66. Y el número que se coloque abajo son de la cantidad de números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros aquí abajo ponemos el número 5. Y el resultado que nos salga arriba lo dividimos para el número, que en este caso sería 52. La mediana. La mediana de un conjunto de números ordenados es el valor central o la media de los dos valores centrales. Cuando hay números de datos impar de observación, se puede hacer el siguiente cálculo para identificar a qué posición de los datos ordenados le corresponde el valor de la medida. El número de datos más 1 dividido para 2. La división dará un resultado entero, que será la posición donde está el dato que corresponde a la mediana. Si hay 9 datos, el dato que corresponde a la mediana está en posición de 9 más 1 dividido para 2 igual 5. Si el número de datos es par, la división dará un resultado a medio camino entre dos enteros. La mediana será promedio de las dos posiciones correspondientes. Por ejemplo, si hay 10 datos, el cálculo da 10 más 1 dividido para 2 igual 5.5, que está en medio camino entre 5 y 6. Es frecuente que estos datos sean iguales y por eso no se requiera realmente ningún tipo de cálculo. Aquí un par de ejemplos. Medidas de tendencia central para datos no agrupados. La mediana. Cuando n es impar, se calcula el promedio entre los dos valores del medio. Medianas de tendencia central para datos no agrupados. La mediana, que es lo que estamos viendo. Ejemplo: 2, 4, 9, 16, 29, 45, 60, 65, 67, 68. Hay 10 números. Por lo tanto, se debe obtener el promedio de las que están en medio. Es decir, las observaciones 5 y 6, o los números 5 y 6. Por último, la moda. Sirve para un objetivo distinto que las otras dos medidas. Pues para ciertos objetivos puede ser más interesante saber qué dato se repite más que cuál es el promedio de los datos. Prácticamente en la moda, lo que se debe ver es el número en el ejercicio, el número en el que se repite más, el que tiene más frecuencia. Por ejemplo, en el ejemplo, determinar la moda de los siguientes datos. Está 10, 19, 21, 21, 32, 47, 47, 47, 71, 71, 73, 84, 89 y 98. El valor que más se repite, como se puede ver, es el 47. Por lo tanto, la moda es 47. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre las medidas de dispersión para datos no agrupados en la desviación media. Bueno, en la desviación media es un conjunto de datos que se obtienen con la ayuda de lo que es la media aritmética. Como podemos ver, x sub 1 significa que este es un dato menos el resultado de la media aritmética. N significa números de datos. Este de aquí es la sumatoria de los datos y de cada uno de los datos, cada parte de los datos. Como podemos ver, esto de aquí. Y esto de aquí, esos paredes, es como decir valor absoluto. Bueno, ya tienen una idea de cómo es la fórmula general
de lo que es la desviación media, vamos con lo que es la media aritmética. Por ejemplo, la media aritmética es la suma de cada uno de los datos, como se dan cuenta. Ahora, en cambio, para hacerlo más simplificado, vamos a decir la sumatoria de los números de los datos sobre los números de datos. Aquí podemos ver un ejemplo que es de estos datos, que es 2, 4, 6, 8. Bueno, para empezar, tenemos 4 números de datos. O sea que este de aquí es 4. Y la sumatoria de los datos, que es 2, 4, 6, 8. Ya, una vez que tengamos esto hecho, sacamos el resultado, que es 20 sobre 4, igual a 5. Ya, esa es la media aritmética. Una vez que ya tengamos la media aritmética, ahora sí aplicamos la fórmula de desviación media. Y en este caso es, reemplazamos los datos, copiamos esto de aquí, reemplazamos los datos con el 2, el 4, el 6, el 8, y la media aritmética es que es 5, que se repite. Bueno, una vez que ya tengamos el resultado de todo eso, lo único que hacemos es restarlo y dejarlo con el valor absoluto y sumándolo sobre 4. Ya, una vez que saquemos el valor absoluto de esto de aquí, entonces lo único que hacemos nosotros es sumarlo y ponerlo sobre 4, que en total sería mitad de 4, perdón, cuarta 1, cuarta 2. Bueno, entonces la desviación media es de 2. Ahora vamos a calcular la desviación de media con estos datos, que es 3, 5, 8, 6, 2, 4, 7 y 5. Ya, como podemos ver, aquí nos da 8 números de datos. Tengan eso en mente, tenemos 8 números de datos. Aquí podemos ver que aquí nos da x sub i, o sea, cada uno de los datos. ¿Ya? Que tenemos 3, 5, 8, eso. Ya una vez que tengamos eso, hacemos la suma. Sumamos todo eso, que nos da el valor de 4. Hacemos la sumatoria de todo eso, ¿sí? Sumatoria. Ya una vez que ya tengamos los números de datos y la suma de cada uno de los datos, hacemos la media aritmética. En este caso, el valor de esto sería 40 sobre 8. Octava 1, octava 5. Que la media aritmética es 5. Y una vez que tengamos la media aritmética, que es 5, lo único que hacemos es recordar la fórmula de desviación media, que lleva cada uno de los datos menos la media aritmética. Lo único que hacemos es restar el 3 menos el 5. ¿Por qué menos 5? Porque está en el signo este de aquí. Se hace 3 menos 5, así con cada uno de estos, hasta que nos salga estos resultados. Ojo de ahí, que ahí no se suma, porque está en negativo. Ahora cuando nos ya vayamos a hacer otro paso, que este cambio, en este caso colocamos las paredes, que sería como valor absoluto, ahí sí ya sacamos la suma de total del valor absoluto de cada uno de estos, ya que sí sería 12. Ahora aplicamos la fórmula de la desviación media, reemplazamos, que es todo esto de aquí es 12 y todo esto de aquí es 8. Y lo convertimos en decimales, que es 1,5. O sea, la desviación media es 1,5. Ahora la desviación estándar. La desviación estándar hay dos formas, una poblacional y una de muestra. Que esta aquí se representa de una simbología, que esta aquí es la O casi parecida a la O, y esta aquí que es casi parecida a la S. Bueno, como se logra ver, la diferencia entre la población y estándar, aparte de la simbología, es que esta de aquí está con el menos 1, o sea, se resta con 1. Ya. Ahora vamos a aplicar un ejemplo en lo que es la parte de la desviación para una muestra. Como podemos ver, aquí tenemos S, sub S. Si se dan cuenta, esto aquí se lo utiliza más como para las tablas, lo que es de muestra. Aquí la A es de rango. El rango se lo saca con el número mayor menos el número menor y te sale este resultado. Ahora, la media aritmética, como ya sabemos, es la suma total con los números de datos, que son 6. ¿Qué resultado sería esto? Aquí aplicamos ya la fórmula que aprendimos ahorita. Ya dice la sumatoria de D elevado al cubo, perdón, al cuadrado, sobre N.
reemplazamos los datos y nos da este resultado. Una vez que tengamos este resultado, lo convertimos en raíz. O sea, no, este valor no es que se lo eleva al cuadrado, sino que es el resultado de la s al cuadrado. Lo reemplazamos y sacamos las raíces de todo eso, que nos da 483,92. Y lo colocamos acá. Atahualpa. Tuc, tuc, tuc. Para saber dónde van, tenemos que ver que tienen que tener similitud. O sea, aquí quiero decir que permanezcan en ese rango. Ya, ahora nos vamos con un ejemplo de lo que es, con lo que es poblacional. Calcular la desviación estándar de ciertas puntuaciones en un jugador de baloncesto en los últimos partidos. Dice así, la puntuación de 18, 20, 20, todo eso de ahí, lo único que hacemos es la media aritmética, lo que vimos, la suma total de todo esto sobre 6, porque aquí nos dan 6 números de datos, perdón. Lo simplificamos, queda 20. Y una vez que tengamos este resultado, aplicamos esta fórmula, que es casi similar a la desviación media. En cambio, en la población es distinta. Aquí se lo multiplica por 2. Por 2. Una vez que ya tengamos el resultado de cada uno de estos, lo único que hacemos es simplificarlo, que se quedaría 16 sobre 6, simplificarlo, que quedaría 8 sobre tercios. Y lo convertimos en decimal, que sería 2,67. O sea, la desviación estándar poblacional, lo único que hacemos es este valor de aquí, hacerlo raíz, y da 1,63. O sea, la población estándar es 1,63 de puntuación en el partido. Ahora vamos a ver lo que es sobre la varianza. ¿Qué es la varianza en sí? Bueno, la varianza se refiere a la medida aritmética que calculamos la desviación de cada valor respecto a la medida aritmética en los datos, por lo que a veces también se denomina desviación cuadrática media. Bueno, esto aquí más se utiliza entre las fórmulas para obtener un resultado, va dependiendo si se calcula toda una población o solo una muestra. Bueno, como podemos ver, también tenemos dos, la varianza para una población y la varianza de la muestra. Como podemos ver, la diferencia de estos dos es que aquí está a la raíz y el de acá no. Y el de acá está con -1 y el de acá no. Bueno, como podemos ver aquí un ejemplo con una tabla, vamos a sacar lo que es la de la muestra. La de la muestra dice que es la sumatoria de todo esto, hasta acá, sobre el número de datos. ¿Qué quiere decir? O sea, este resultado sobre a la sexta, o para la sexta. Lo que hacemos es simplificar, utilizamos la calculadora, y nos da como resultado de eso. Una vez que ya tengamos esto aquí, ahora vamos a hacer otro ejemplo de varianza de serie de números siguientes. Aquí dice que tenemos que sacar la serie de estos datos. Este es X1, X2, así hasta llegar hasta acá. ¿Cuántos tenemos número de datos? Tenemos 5. 5 números de datos. Ahora lo único que hacemos es sacar la media aritmética, que es la suma de estos, con la división de 5, que nos da igual a 6. Ahora le hacemos la desviación media, que es la sumatoria de todo esto de aquí, sobre 5, que da igual a 2.8. O sea que la desviación media es de 2.8 y la de la media aritmética es de 5. Ahora, calculamos el valor de la varianza. ¿Cómo se calcula el valor de la varianza? Lo único que hacemos aquí, la varianza es distinta a lo que es de la desviación estándar. La varianza, en cambio, esta aquí se la eleva al cuadrado. Lo único que hacemos es algo similar a lo de desviación media. ¿Por qué algo similar? Porque en cambio esto aquí lo ponemos en paréntesis y lo elevamos al cuadrado. O lo hacemos de esta forma. Así, como podemos ver. Le reemplazamos los datos. Una vez que ya hemos hecho el resultado de todo eso, sumamos, restamos, multiplicamos 2 veces el mismo valor. Nos da 54. Una vez que nos da 54, simplificamos.
o mejor dicho, lo convertimos en decimal, que sería, la varianza es de 10.8. Ahora vamos a hablar lo que es tallo y hoja. El tallo y hoja es una estadística de diagrama de tallo y hoja que nos permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencia de la variable y su representación gráfica. Para constituir basta superar cada uno de los últimos dígitos de la derecha del bloque de cifras restantes. Ese forma el tallo. Ya, en cambio, ¿qué quiero decir con eso? Que la parte derecha, digamos, esta de aquí, la parte derecha es la hoja y la parte izquierda es el tallo. Aquí podemos ver un ejemplo que dice, para ordenar las edades de 25 trabajadores, edad de 25 trabajadores, como podemos ver, esto aquí está en desorden, la cual no debe estar así. Es recomendable que lo dejen en orden. Bueno, una vez que ya lo hayamos hecho en orden, lo único que hacemos es hacer el tallo y la hoja. ¿Cómo lo hacemos? Lo dividimos, como les dije. La parte izquierda es el tallo y la parte derecha es la hoja. Como podemos ver. Aquí ya está ordenado. Aquí ya lo ordenó, mire. 18, 18, 20, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 28, 29. Así sucesivamente. Así se saca la tallo y hoja. Muchas gracias.